Y entonces todo regresó al momento en el que salimos del escenario. El acorde final fue tragado por el rugido de nuestros fans. Ya, mis piernas se dieron y yo me hundí en el suelo, jadeando en busca de aire. El personal me rodeaba por todos lados. Tosí, forcé la respiración y levanté el pulgar temblorosamente. Aún respirando. 5 minutos después, me había recuperado. El programa había entrado en su siguiente fase. A la espera de resultados y tras bambalinas, solo quedaba en la parte cruda y sin filtros. Los últimos aplausos se desvanecieron y el espacio detrás del escenario contenía una tensión profunda y vibrante. Un poco a un lado, medio oculta por las cortinas, estaba Lassie, fingiendo desplazarse por su feed, pero echando miradas furtivas en nuestra dirección. Busqué con la mirada a su mentora, pero Lia no estaba allí esa noche. En su lugar, la asistente de Lassie miraba a su alrededor, claramente perdida. Intentar averiguar sutilmente dónde está Lia, ignorar a tus rivales o acercarse a Lassie y desearle suerte delante de todos. ¡Claro! Eso último. Mientras las cámaras giraban lentamente en mi dirección, le di un paso hacia Leslie. Ella claramente no esperaba que me acercara tanto, que entrara justo en el espacio personal al que normalmente nadie se atrevía a entrar. Lo hiciste genial. Sean cuales sean los resultados, gracias por un gran espectáculo. Solo nosotros sabíamos lo que realmente significaban esas palabras. Wyndham solo era un pequeño capítulo de una historia mucho más grande. Las luces del escenario se atenuaron. Detrás de nosotras, los números rojos de la cuenta regresiva cobraron vida. El anfitrión, resplandeciente con su smoking de lentejuelas, dio un paso adelante y levantó un sobre. Todos, el momento por el que han estado gritando, riendo, llorando durante toda la temporada finalmente ha llegado. Sí, como sea. Pero primero aplaudamos a todos nuestros artistas y el increíble trabajo que han realizado. Sin embargo, solo una de ellos puede reclamar el codiciado primer lugar. Pantalla, prepárense. Temporizador, ya. La enorme pantalla estalló en animación. Los logotipos de los grupos, los me gusta, los porcentajes de votos y las puntuaciones de los jueces aparecieron uno tras otro. La tabla de posiciones seguía cambiando. Los nombres saltaron, los colores latieron y los fanáticos gritaron de cada vez que sus favoritos subían de lugar. Sirenas, obviamente, natural. La pantalla hizo clic una última vez y se congeló en un brillante banner dorado. Los ganadores de esta temporada de Kingdom es... ¡Sirenas! La multitud estalló. Miles de luces de color verde espuma de mar surgieron como una ola, así como sea. Una lluvia de confeti cayó mientras sollozábamos y reíamos en estado de shock, precipitándonos a darnos un abrazo a la otra. Las cámaras se acercaron a nuestros rostros, cada una contando su propia verdad. Los labios de ella temblaban y los ojos de John brillaban con lágrimas. ¿Cómo? No puedo creerlo. Al menos algo bueno sucedió. Puedes estar orgulloso de nosotras, mi Hugh. Y tú también, soy John. Entre bastidores, Lassie aplaudió con educada moderación. Las comisuras de su boca se elevaron en una suave sonrisa. Pero una vez que desapareció de la vista, solo pudimos preguntarnos qué estaba pasando realmente por su mente. El director saludó hizo señas desde fuera del escenario. Más emoción. Pero ¿cómo podíamos dar más cuando nuestros sentimientos ya estaban desbordados? Mientras celebran a los ganadores esta noche, recuerden que cada canción aquí es una parte de la vida de alguien. Nos vemos en la próxima temporada de Kingdom. El escenario se oscureció, pero para mí, tras bastidores, todo estaba empezando a comenzar. El enfrentamiento final. En el tourbillón de discursos de clausuras y entrevistas, me deslicé hacia un estrecho pasillo del servicio. Mientras pasé por el montacargas, elevador, donde dos guardias de seguridad discutían a gritos sobre el final del programa, casi choqué con uno de ellos y agarré algo al salir. Unos pasos más y apoyé mi hombro contra una pesada puerta de metal.
Detrás de mí, el rugido de la multitud resonaba a través de las rejillas de ventilación, pero allí, en el estacionamiento del personal, solo el silencio resonaba en mis oídos. Bajo el toldo bajo, los faroles de sedán negro parpadearon. Me estaban esperando. Toqué el anillo, esperando que mi Hugh todavía me estuviera siguiendo mi ruta. Mis dedos flotaban sobre la pantalla, listos para escribir un último mensaje. Después de eso, el teléfono nunca volvió a mis manos. ¿What? Es hora. Hay que observar atentamente. Sí, mi Hugh. Frente a mí había dos pantallas. Una tableta llena de informes secos y un teléfono medio cubierto por una carpeta que seguía el timbre de Gillón. Digo, no, el anillo de Gillón. La señal vaciló, las coordenadas cambiaron. Tan pronto. ¿Dónde va? El rastreador zigzagueaba por el mapa, desviándose de sus rutas habituales y adentrándose en partes de Seúl que solo conocía por su nombre. Todavía estaba intentando reconstruir un plan cuando apareció una nueva notificación. Maldita sea. Disculpen, Siéntate. Tu última proeza fue más que suficiente. Padre, estoy listo para renunciar a mis acciones. ¿Dónde firmo? El crujido de los papeles se silenció. Los rostros de los gerentes palidecieron por la sorpresa. No sabes lo que estás diciendo. Detente ahora mismo. Saltó y me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en la tela de mi traje con tanta fuerza que me dejaron moretones. Así es, los millones, la participación mayoritaria, el futuro de la agencia. Sé exactamente a qué estoy renunciando. Había dolor grabado en las líneas de su rostro, el tipo de dolor que había pasado años intentando ocultar. Tienes que quedarte. ¿Es este patético grupito realmente... ¿Qué? ¿Ese patético grupito realmente vale más que tu propio futuro? Sí. Tiré del brazo hacia atrás con tanta fuerza que la costosa chaqueta de mi padre se partió por la costura. Pero no importó. Estaba fuera de su control. Haz como si... ¿Qué? Haz como si nunca hubiera intentado detenerte. Algo hizo clic en mi pecho. Fue una sensación extraña, casi como alivio. Asentí, sin rencor, sin respuesta. No quedaba fuego para mantener viva nuestra vieja guerra, entonces corrí. La ventana trasera se deslizó hacia abajo, hacia la mitad, lo suficiente para que pudiera ver el perfil del manager de Millón. Él asintió hacia un lado y las puertas se abrieron de un golpe. Como si me lo hubiera pedido, subí al coche. Mi teléfono apagado estaba en el portavasos de la consola central. Parecía que aún tenía planes para él. ¿A dónde vamos? Guarda tus fuerzas. Las vas a necesitar para la conversación que viene. ¿Y qué viene después de eso? ¿Qué pasa entonces? Parece que te gustan las preguntas retóricas, Gillón. Bueno, creo que tú le tienes miedo de hablarme. ¿Tienes miedo de hablarme directamente o ni siquiera sabes qué está pasando? ¿O podrías nombrar el precio de mi libertad? Pienso que ni siquiera sabes qué está pasando. O sea, ¿tu amo decidió que no valía la pena contárselo? El manager presionó el botón con nerviosismo. Un divisor de vidrio se levantó lentamente entre los asientos delanteros y traseros. La conexión se cortó por completo. El sedán se coló en el aparcamiento subterráneo de una torre sin nombre. En silencio subí al lugar donde todo se decidiría. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me encontré rodeada de interminables paredes de cristal. El suelo bajo mí brillaba con el frío mármol, y la luz que se reflejaba en él creaba una ilusión inquietante, casi como si estuviera suspendida dentro de un vasto universo reflejado. Solo una cosa rompía esa perfección estéril. Una silla de cuero blanco con detalles de acero ennegrecido, de espaldas a mí. Qué fea música. Siempre la odié. Entonces comenzó a sonar una melodía suave y persistente, una que conocía demasiado bien. Se filtró en la habitación como veneno.
hermoso, lento e implacable. No solo jugaba, hería. Como lo solicitó, la he entregado. Una voz se elevó detrás de la silla, tranquila y lánguida. Déjanos. Pero, ¿qué hay sobre...? Yo me encargaré. Saquen a los demás y abandonen la torre. Aléjense de aquí. ¿Por qué? Me quedaré hasta tarde esta noche. Hablaba con calma, pero debajo del tono suave había una nota tranquila e innegociable de autoridad. El manager dudó, luego inclinó la cabeza y desapareció por la puerta. Yo tragué con fuerza, obligándome a no parpadear o no dar un paso atrás, a no dejar que el miedo me abrumara. No, por favor, que sea cualquiera menos él. La silla se giró lentamente. Un rayo de luz iluminó un rostro que jamás podría olvidar. Un perfil afilado, sombras adheridas a las largas pestañas y una boca contenida en un silencio sepulcral. Cuando él levantó los ojos, mi corazón saltó al vacío. ¿No estás sorprendida? No, por supuesto que no, ya todos sabíamos. Entre sus rodillas reposaba un violonchelo. Sus dedos se curvaron suavemente alrededor de su mástil, como si sostuviera a un ser vivo. A lo largo de su antebrazo había cicatrices finas y irregulares que se descendían desde el codo. Parecían marcas de arco. No había triunfo en sus ojos, solo un silencio pesado, como el de un músico tocando su último concierto. Lo sabías. Siempre lo sentiste, lo sospechaste. Pero dejaste que tus sentimientos te cegaran. Seguiste diciéndote mentiras hermosas y obstinadas. Nunca pensé que el síndrome de Estocolmo fuera algo más que un mito de psicólogos. Negué con la cabeza y di un paso adelante. Algo dentro de mí ansiaba extender la mano, tocarlo, demostrar que era real, que no era una máscara ni un espejismo. Pero no pude obligarme a seguir delante. Mi mano se quedó quieta, flotando en el aire entre nosotros. ¿Estás diciendo que estabas por encima de todo? ¿Que nunca sentiste lo mismo? ¿Así que fuiste tú, Eden? ¿Fuiste tú quien mató a mi hermana? Al recordar lo que había hecho, fue como si reviviera el dolor de nuevo. Ni tiene opción. Ella eligió no obedecer. Don Hyun se levantó lentamente y caminó hacia mí. Se detuvo tan cerca que pude percibir el olor a humo de cedro y... ¿sangre? Tocó mi mejilla, cálida y suave, una suavidad que me pareció incómoda después de lo que acababa de confesar. Lo sientes, ¿no? Yo no te queda rabia por la venganza. Viniste aquí en busca de respuestas para entender quién soy y por qué las cosas terminaron así. Yo no dije nada. Cada latido venía con una súplica silenciosa. Que sea quien sea, pero no el hombre que he estado buscando. Don Hyun metió lentamente la mano en el bolsillo trasero de sus pantalones y sacó una fotografía. Lo arrojó descuidadamente entre nosotros. El cuadro se deslizó por el mármol y se detuvo justo frente a mí, temblando ligeramente con la corriente de aire. Era una toma provocativa. El señor Jeon, capturando el último segundo de su vida. Y al fondo, yo y Do-yeon. Él mismo apretó el gatillo. Do-yeon pasó un dedo suavemente por la cuerda del violonchelo, liberando un sonido débil, casi imperceptible. La orden fue mía, pero la mano que lo ejecutó no. ¿No es divertido? Yo noté que la foto, incluso desde la distancia, me quemó los ojos. ¿Por qué me estás dando esto? Cumpliste con tu parte del trato, ahora yo cumplo con la mía. Estas fotos no se van a usar en tu contra. Dejar la foto en el suelo, tomar la foto o romper la foto. Romper la foto. No sé. Aún estoy jugando sin guías, ¿ok? Si alguien tiene el derecho de decir la verdad sobre esa noche, seguro que no eres tú. Y tampoco a través de esa foto. Por un momento casi creí que ella le había dicho todo. Que por fin estábamos en igual de condiciones, aunque solo fuera por un instante. Pero por supuesto, Don Hyun no habría sido Don Hyun si lo hubiera dejado así. El hecho de que no hayas usado esa foto en tu contra, que no haya usado esa foto en tu contra, no significa que los usaré en contra de Do-yeon.
¿En serio? ¿Irías tras un viejo amigo? Él sonrió. Fui su amigo una vez. Eso es cierto, pero nunca lo vi realmente de esa manera. Una parte de mí lo buscó, lo admito. Él era el único que me miraba como si fuera alguien digno de admirar. Pero silencié ese sentimiento justo a tiempo, cuando desaparecí. Y a diferencia de ti, nunca le prometí nada, ni una palabra. Él no se merece esto. No es tu peón, Don Hyun. ¿Pero no lo ves? A través de él te controló. No, yo te controlo, ¿no lo ves? Doyo no dejará que eso suceda. No es el tipo de persona que va a caer en tus trampas. ¿Segura? Lo viste tú misma. Cómo tembló cuando murió su manager. Cómo estaba destrozado en ese entonces. Pero él se quedó. Podría haber corrido, pero no lo hizo. Don Hyun hizo una pausa por un momento. Tal vez escuchó algo en mi voz, una amenaza o tal vez un desafío. ¿De verdad estás defendiendo a alguien cuyo padre atormentó a tu hermana? Do-yeon no es su padre. Por primera vez mi mentor sonrió con lo que parecía una sonrisa honesta, y de alguna manera eso hizo que el frío dentro de mí se extendiera aún más profundamente. ¿Quieres saber dónde empezó todo esto, verdad? No podía hablar, solo podía observar cómo deslizaba lentamente una mano en su bolsillo. Por fin sus dedos se cerraron alrededor de algo que producía un crujido. Sacó una pequeña fotografía del ultrasonido ligeramente destrozada. Se suponía que yo no debía existir. Levantó la imagen para que pudiera ver el nombre irregular garabateado en la parte posterior. Don Hyun. Ese era él, mi hermano, Don Hyun. Él era a quien esperaban, a quien amaban, a quien juraron proteger, más que nadie en este mundo. Y yo era Yonji. Aunque absorbí a mi hermano en el útero, nací con un cuerpo defectuoso. No estaba destinado a que viviera. Así que cuando lo hice, no fue una simple supervivencia, fue una batalla por cada segundo. Nuestro padre hizo todo lo posible para mantener con vida a su único hijo, su heredero. Y nuestra madre no pudo tener más hijos. Ella me culpó por la muerte de Don Hyun. Cada vez que me decía mi nombre, me odiaba en sus ojos. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿What? Se puso una mano. ¿Qué? Pero si Don Hyun, no, Jonghyun absorbió a Don Hyun significa que Don Hyun estaba defectuoso, ¿no? O bueno, quién sabe. Yo no sé nada de eso. Se puso una mano por la sien, como si intentara borrar un recuerdo que se había hundido demasiado profundamente como para ser olvidado. Con el tiempo se volvió más fácil ser él, al que amaban. Él era todo para ella y yo solo era un recordatorio de lo que había perdido. Así que me convertí en un Hyun, tomé su nombre, su lugar, y desde ese momento éramos solo un cuerpo. Nuestro padre pensó que me estaba salvando, sin darse cuenta de que también lo mantendría con vida a él, el que nunca respiró ni una sola vez. Entonces, para salvarte, creó este club. ¿Era él el verdadero dueño de Eden? Sí es. O mejor dicho, lo era. Después de que se fuera, todo lo que quedamos fuimos nosotros, Don Hyun y yo. Es ambicioso, codicioso e insaciable. Todo lo que siempre quiso fue reconocido y poder. Y yo quería derribarlo todo, desaparecer con el legado de nuestro padre, sin dejar cenizas. Miré sus manos, tenían los puños tan apretados como sus nudillos que se habían puesto blancos. No estaba conteniendo la ira, se estaba conteniendo de sí mismo, y de repente todo cobró sentido. Por eso, algunas puertas se abrieron para mí y otras se cerraron de golpe. Dos mentes en un cuerpo. Uno destruyéndolo todo y el otro... uno construyendo todo y el otro destruyendo todo. Don Hyun te vio como una hermosa distracción, un cebo hermoso y deslumbrante. Solo otro juguete para desviar la atención del club de mi padre. Pero yo te vi como una oportunidad, una escapatoria, una forma de terminar con esto sin ensuciarme las manos.
¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? ¿Inclinó la cabeza? Digo, no, él inclinó la cabeza mirándome, como si intentara sopesar el coste de sus propias decisiones. Tenía que aparecer... ¿Qué? Tenía que aparecer tu victoria, para que nunca supieras que estabas jugando para mí todo este tiempo. Pero Don Hyun tampoco se quedó de brazos cruzados. Mantuvo a los clientes enganchados. Les permitió ganar lo suficiente para aumentar las pujas. Fuiste a la vez el cebo y el último clavo en el ataúd de Den. ¿Fue tu padre quien mató a Soyeon o fuiste tú, eh? Soyeon se unió al club mientras nuestro padre aún vivía, pero para cuando ella murió, él ya estaba enterrado. Entonces, ¿quién está frente a mí ahora mismo? What the fuck? No respondió de inmediato, simplemente me miró fijamente como si intentara encontrar su propio reflejo en mis ojos. ¿Quién necesitas que sea, Hyun? Estoy perdida, o sea, ¿qué demonios está pasando? Comenzarlo de que cuente la historia con detalle. Si realmente has decidido compartir esa historia, entonces quiero escucharla toda, de principio a fin. Lo que me has dado hasta ahora es demasiado vago. Fragmentos, pistas. Señor Don Hyun, esto no es suficiente. Ya no jugaba al Salvador, ya no se hacía pasar por el titiritero. Simplemente permanecía en silencio. Estaba casi segura de que se retiraría de nuevo como lo hizo antes, pero entonces, por fin, mi mentor habló. Todo empezó antes de que puedas imaginar. Mucho antes de que yo naciera. ¿Crees que nació de la avaricia? No. Nació del miedo y del amor. El tipo de amor que lleva al borde de la locura. Nuestro padre, Byung-hun, un respetado hombre de negocios y un esposo devoto. Un hombre con todas las oportunidades ante él. La gente lo admiraba, algunos incluso lo adoraban. Pero nadie sabía qué pasó el año en que nuestra madre quedó embarazada. Ahí todo empezó a desmoronarse. Un joven, un joven irrumpió en una habitación de hospital. En la estrecha cama yacía una mujer demasiado pálida, demasiado callada, como alguien que estaba a punto de morir. Se estaba agarrando el vientre con ambas manos, desesperada por proteger lo que estaba muriendo dentro de ella. Byung-hun, ¿por qué solo uno? Están luchando dentro de mí. Puedo sentirlo, ¿entiendes? Uno de ellos se lo está llevando todo. Le está robando al otro la oportunidad de vivir. Oh, madre mía. ¿Por qué los padres son... ¿por qué los padres están más guapos que todas las rutas? ¿What? Todo va a estar bien. Los salvaremos a ambos, ¿me oyes? Ambos lo van a lograr. En serio, mira cómo se ve ahí en la cama. Y está muriendo también. Ella negó con la cabeza mirando algo más allá de las paredes. Si solo uno puede ser salvado, que sea Don Hyun. ¿Qué? O sea, ni siquiera han nacido. ¿Cómo puedes decir...? O sea, ni siquiera sabes cuál es Don Hyun y cuál es Jonghyun. O sea, ¿what? Esto no tiene... No, esto no tiene nada de sentido para mí. Ella nunca los ha sostenido. Nunca ha visto sus caras. Nunca escuchó ni un solo llanto. Pero ella lo sabía. Sabía exactamente cuál era cuál. ¿What? Mi amor, lo que dices no tiene sentido. No digas esas cosas. O no tendremos que elegir. Ambos van a sobrevivir. Mira, no digas estupideces, ¿ok? La mujer se derrumbó, enterrando su rostro en las mantas para esconderse de una realidad que ya comenzaba a derrumbarse. Y el hombre no dijo nada, pero ese silencio lo contenía todo. Miedo, impotencia y algo oscuro que comenzaba a tomar forma en los confines de su alma. En aquel entonces todavía la amaba. Con el tiempo aprendió a amar solo el control. Sobreviví. Don Hyun no. ¿Sabes qué significa vivir para mí? Significa pagar una deuda dejada por alguien que nunca nació.
Ser un cuerpo que lleva una vida que no es mía. Ser el que nadie ha elegido. Dentro de una incubadora transparente yacía un bebé recién nacido, frágil y pálido como un pequeño fantasma. Tubos, agujas y cables se enredaban en su pequeño cuerpo como telarañas. Sus deditos temblaban al cerrarse los puños. Cada respiración era una batalla. Su pecho apenas se elevaba. El aire era un privilegio, no un derecho. La habitación estaba llena de tensión, roto solo por las voces apagadas de los médicos. Hablaban en un susurro, como si el niño pudiera entender cada palabra. ¿Qué es prognosis? Digo, el pronóstico. Hay múltiples complicaciones. Si inviertes todo lo que tienes hasta el último centavo, puede que sobreviva hasta la adolescencia. Dieron todo para salvarme. Pero ahí es donde todo comenzó. Mis padres empezaron a romperle la cabeza a su propio hijo, solo para prolongar su vida hasta donde fuera posible. Nuestro padre reemplazó el amor con la disciplina. Nuestra madre lo reemplazó con la culpa. Ambos esperaban que me convirtiera en otra persona, alguien que hiciera un sacrificio que valiera la pena. Sentado en un borde de un taburete estaba sentado un niño con una camisa blanca como la nieve, demasiado grande para su estrecha figura. Sus frágiles brazos sujetaban un violonchelo casi tan pesado como él. Frente a él se encontraba un padre severo, girando un arco con una mano como si fuera un arma. Desde los 5 años el niño tuvo que tocar, no para aprender a amar la música, sino para la disciplina, para aprender a ser obediente, resiliente. De nuevo. Papá, estoy cansado. No puedo hacer esto más. ¿No puedes o no lo harás? El primer golpe cayó en el brazo, rápido como un disparo. El segundo atravesó su espalda. What the fuck? El arco subía y bajaba una y otra vez, por cada nota equivocada o cada paso en farsa en el ritmo. El niño ya no lloraba, simplemente seguía jugando. Hasta que sus dedos temblaron de dolor, hasta que ya no supo dónde terminar la música y empezaba el castigo. ¡Ah! Ops, quiero salir a jugar con los otros niños o no quiero hacer esto si no ayuda. No quiero hacer esto si no ayuda. Ay, por Dios, me estoy equivocando en esto. No, ahora no. No hasta que estés seguro de que estás luchando por tu vida. Duele. Si sientes dolor, significa que estás vivo. Me enseñó a ser perfecto. Y al mismo tiempo, cada día, me recordaba que yo era un error, un accidente biológico, un efecto secundario de una tragedia. Él hizo una pausa. Respiró hondo. Las siguientes palabras salieron con un dolor invisible. Y nuestra madre. Ella simplemente se quebró. Depresión posparto. Ataques de pánico. Culpa que se convirtió en paranoia. Ella me miraba como si fuera una asesina. El que le arrebató todo lo que amaba. Una mujer sentada por la ventana con una túnica sencilla sostenía distraídamente un cigarrillo entre los dedos. La ceniza cayó sobre su regazo, dejando manchas grises sobre la tela, pero ella no pareció darse cuenta. O tal vez no quería darse cuenta. Un pequeño niño se acercó a ella, llevando una taza de té, sosteniéndola con ambas manos para que no se derrame. Los ofreció como regalo, o una disculpa por simplemente existir. ¿What? Pero ella retrocedió, como si le hubiera dado veneno. Como si hubiera sido la culpa de que el niño hubiera nacido enfermo. Son sus malditos genes. Más tarde el chico intentó de nuevo ganarse su afecto. Corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Era tosco y demasiado colorido, pero se notaba que le había dedicado mucho esfuerzo. Mamá, los dibujé. Mira, aquí estás tú, aquí está papá y ese soy yo. Ese no eres tú. Ah, ¿por qué? Porque no se suponía que estuvieras aquí.
Él siguió intentando, siempre lo intentó, dándose la forma que él creía que ella quería. Es muy raro. Mamá, hice todo, lavé todos los platos y limpié los pisos. Te traje flores. Las blancas, ¿te gustan? ¿Ves? Él permanece allí, sosteniendo un ramo con tanta expectativa infantil como si le estuviera ofreciendo todo su corazón. Pero la mujer lo miró a través de él. Para ella, él no era más que un producto de su imaginación. Entonces sonrió. De esa manera en la que la gente sonríe a los recuerdos, no a alguien que está frente a ellos. Dong-hyun no habría intentado ganarse mi afecto. Siempre había sido suficiente. What the fuck? Mujer, ve a terapia. ¿Qué? O sea, ¿qué? Pero tú sigues siendo un extraño. No eres él. What the fuck? Jung-hee se quedó paralizado. ¿No lloró? Hace tiempo que se había olvidado cómo hacer eso. Pero puedo ser él. No, no eres él. Mamá, te demostraré que te equivocas o dame una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. No, ya. ¿Cómo caen los papás estos? Estás equivocada. Uy. Es por eso que intenté convertirme en otra persona. Un niño que nunca discute, nunca cuestiona y nunca realmente vive. Simplemente obedece e intenta ser suficiente. Dong-hyun era lo opuesto a mí. Y yo lo hice solo por una cosa, verla feliz. Aunque solo fuera una vez. Me convertí en él cada vez que mi madre decía su nombre, cada vez que mi padre gritaba. ¿Puedes imaginar cómo era eso? Meterte el mismo pensamiento en la cabeza día y noche, hasta que te conviertes en alguien que no eres. Sí, está cañón, ¿eh? Mi nombre es Dong-hyun, Dong-hyun, Dong-hyun. Mamá estará orgullosa de mí. Soy Dong-hyun, soy Dong-hyun, yo... Sus labios siguieron moviéndose incluso después de que su voz se agotó. Y entonces me convertí en él. Pero fue demasiado tarde. Jung-hee llegó a casa de la escuela con una manualidad de mano cuidadosamente doblada en su mano. Un regalo que se había hecho para sí mismo. Esperaba que no lo hubieran olvidado. Que habría un pastel en el armario de la cocina, que su madre solo estaba fingiendo haberlo olvidado, solo para sorprenderlo. Él soñaba de velas, una sonrisa, incluso una pizca de calidez. Pero lo que le esperaba en la sala de estar era algo completamente distinto. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ella estaba colgando un fino pañuelo de seda, estaba atado firmemente alrededor de su cuello. Madre mía, qué terrible mujer. Qué terrible persona. Qué egoísta. Su cabello estaba despeinado, sus piernas aún se balanceaban levemente. Un taburete yacía volcado en el suelo. Jung-hee cayó de rodillas mirándola fijamente, en silencio, sin hacer ningún sonido. Pero en ese silencio persistía una pregunta tácita. ¿Por qué no era él? No, no pienses eso. Permaneció allí durante casi una hora inmóvil, hasta que una voz que nunca antes había oído surgió de algún lugar dentro de él. Arruinaste todo. Eres débil. Yo me haré cargo de todo. Ahora soy parte de ti. Ok, no sé quién sea la autora, pero en serio que se dio unos buenos toques. Pero cuando era adolescente empecé a tener desmayos. Algunos días era yo, otros días él. Un día me desperté cubierto de cortes. No recordaba cómo llegó allí. Hubo una vez en la que me mordí la lengua hasta que se sangró. Todo lo que podía hacer era toser y jadear. Fue entonces cuando nuestro padre finalmente lo entendió. Cortó todos los lazos. Nos mudó a otra ciudad donde empezamos de nuevo. Así es como Eclipse nació. ¿Eclipse? Ah, el restaurante, claro. Un restaurante para la élite, para que aquellos que son adictos al lujo y al poder.
Se sirvieron platos exquisitos, las copas de cristal tintinearon, los camareros se deslizaban entre las mesas atendiendo a las demandas de los importantes invitados. Pero, tras una de las puertas, algo más aguardaba. Un club clandestino. El jardín del Edén. Lo construyó para salvarme. ¿Qué? No porque quisiera el poder, sino por mí, para pagar mi tratamiento, para salvar a alguien que nunca quiso realmente vivir. ¿Eh? Lo último que hizo fue gastar una fortuna en mi cirugía, en mi corazón. No funcionó. Los ídolos no se vendían por dinero, se vendían por sueños. Él les prometió fama, adoración, incluso el mundo entero. Entonces, luego les arrancaba las alas y las vendían como juguetes. Los llamó patrocinio, pero era trata de personas, cuerpo y de mente. Mientras tanto, robé dinero y lo doné a los orfanatos. ¿Orfanatos, me oyes? Algo bueno tenía que salir de esa inmundicia. Porque no pude enfrentarme a nuestro padre. No pude detenerlo. Un hombre de rostro demacrado y mejillas hundidas agarró la barbilla de su hijo. No había afecto en su tacto, sin duda. Solo una orden severa. Que estaba en su deber asegurarse de que su hijo heredara su negocio. Tienes que continuar. ¿Por qué? Hazlo por tu futuro o hazlo por las personas que lucharon por ti. A ver, que sea egoísta hasta el final. Hazlo por las personas que lucharon por ti. Yo... se parece a un... Se parece a un personaje de un videojuego. Yo... No puedo. Lloró mientras luchaba por seguir siendo humano, por resistirse a convertirse en un monstruo. Tienes que... Eres todo lo que me queda. Construí Edén para ti, para ambos. Yoon-hee había superado todas las predicciones, y mientras Edén existiera, él también sobreviviría, con el dinero sucio del club alimentando la sangre de sus venas. Y no importaba que soñara con la muerte, también la temía. Por eso la oferta de su padre ya no le parecía tan descabellada como antes. Además, su padre dio todo lo que tenía para mantener vivo a su hijo, sin darse cuenta que nunca... ¿Qué? Sin darse cuenta nunca de que él mismo estaba muriendo de cáncer. Uy, no fue hasta que se reveló la etapa final. ¿Cómo pudo Yoon-hee traicionar al hombre que había luchado tan desesperadamente por su vida, sin importar cuán corruptos fueran sus métodos? Si descubren que me he ido y que De no tiene amo, vendrán por ti. Así que agárralos por el cuello antes de que te hinchen los dientes. Dong-hyun. Mientras Yoon-hee corría buscando la salvación, Dong-hyun entró al mundo con una sonrisa triunfante, ebrio del poder que finalmente le permitía respirar libremente. Qué raro es esto. Esto es muy raro. Poco después nuestro padre falleció, y fuimos todo lo que quedamos, Dong-hyun y Yoon-hee. Sí, fue cuando comenzó nuestra guerra. Entré en la agencia a propósito para unirme al juego, pero no antes de cambiar mi nombre, mis registros y a mí mismo. Por primera vez vi el niño que solía ser, el que estaba roto desde muy pequeño, el niño que se perdió en la sombra que se había visto obligado a llevar. Con el paso de los años, dejó de saber a quién pertenecía realmente esa sombra, a él mismo o a la que inventó solo para sobrevivir. ¿Querías saber de dónde crean los monstruos? Bueno, no nacen, son formados. Todo este tiempo he sido dos personas. Uno mató, el otro destruyó. Uno jugó contigo, el otro te ayudó. Uno susurró el oído de tus enemigos. El otro abrió puertas ante ti. Sé que de mejillón. ¿A quién ves delante de ti ahora mismo? ¿Qué? Me tomó un momento para encontrar el coraje para preguntar. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, mientras trataba de contener una una verdad que ya estaba empezando a aceptar, pero todavía esperaba que de alguna manera pudiera ser una mentira. ¿Cómo murió mi hermana?
¿Segura de que quieres saber? Asentí, insegura. Terminó en el club por mi culpa. No, por culpa de mi padre. En aquel entonces, cuando aún estaba vivo, hizo un trato con un hombre. La cantidad que ofreció era mucho mayor que cualquier ganancia que el club hubiera visto jamás. Todo lo que mi padre, Todo lo que mi padre tenía que hacer era destruir a PGK Entertainment a través de escándalos, suciedad, muerte. Antes de eso, si algún idol moría, no era nuestra culpa, simplemente no podía soportarlo más. Pero al firmar ese contrato, mi padre aceptó convertirse en un asesino, incluso si no llevó a cabo el acto él mismo. Soyeon se convirtió en una víctima adecuada. No recuerdo cuándo apareció su nombre por primera vez en los informes. Todo sucedió como si estuviera planeado de antemano. Su carrera ascendió, su encanto, su ingenua fe en la justicia. Todo ello convirtió a Soyeon en el objetivo perfecto. Para mi padre, ella era un regalo del cielo. Estaba indefensa, radiante, demasiado inocente para ver el infierno en el que se había metido. En aquel entonces, el señor Chi no tenía idea de que el club lo dirigía un viejo amigo suyo. Do-hyun casi sonrió, pero no se atrevió. Pero mi padre lo sabía, y sabía que el señor Jin era uno de nuestros clientes más leales, retorcidos y frecuentes. Así que decidió que el señor Jin fuera quien jugara con ella. Llegaron a ella lentamente, a través de personas con las que confiaba, a través del miedo que crecía como moho. Derribaron todo lo que ella construyó, ladrillo por ladrillo. Pero después de que mi padre muriera, las cosas se salieron de control. El sistema se quebró y yo también. Ella empezó a indagar, a hacer preguntas, a escuchar cosas que nunca se suponía que alguien debería escuchar, especialmente ella. Intenté detenerla, lo hice, pero solo entonces. Ya no estaba solo. Hablaba de esa parte de él moldeada por el miedo y el poder, una presencia que se había arraigado en su mente. Me aferré demasiado a las últimas palabras de nuestro padre, que su legado debía preservarse a toda costa. Dios, estaba yo tan equivocado. Cuando Soyeon encontró la evidencia, todo comenzó a derrumbarse. Ella ya no era solo una amenaza para el club, era una amenaza para mí. Así que tenía que detenerla. Entonces envié al señor Hyun. Cuando la trajeron conmigo, vio dos cosas en mis manos. Bajó la mirada hacia sus palmas, como si aún contuviera algo. Una cuerda y una memoria USB. Un camino estaba destinado a salvarla, el otro la llevaría a la muerte. No puedo creerlo. Tú no puedes ser Eden, eres muy joven. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? No respondí de inmediato, simplemente caminé hacia la mesa y dejé los dos artículos. Entonces la miré, clavándole fijamente mi mirada. Aprendí eso de mi padre, como mantener la compostura cuando todo dentro de mí se rompe. No permitiré ni una sola gota de humanidad. Estoy aquí para ofrecerte una opción. Todo está aquí. Instrucciones, documentos falsificados, un pasaporte nuevo y un billete de avión. ¿Qué? ¿Un billete? Bueno, ¿qué? ¿Quieres que me escape? Sí, a cambio de que todo lo que ha rendido, todo lo que podría destruirnos y a ti. Sus ojos iban de un lado a otro entre mí y la memoria USB y la cuerda. Buscó en mis ojos algún tipo de explicación. Tienes que entenderlo. No te van a dejar vivir. Tu única oportunidad de sobrevivir es rendirte y desaparecer. O... Asentí hacia la cuerda. Lo haremos rápido. Haremos que parezca apropiadamente dramático. Serás como los otros idols que no pudieron soportar la presión. Tus fans los van a creer. Di un paso adelante hacia alguien que ya no temía. ¿De verdad crees que caería en algo tan patético? ¿Crees que confiaría en en algún impostor con la máscara de Eden y que me entregaría todo me entregaría todo lo que tanto te esforzaste por ocultar? Tu lista de clientes, la evidencia de trata de personas, tráfico de drogas y la forma en la que torturas a los idols.
¿Estás loco si realmente crees que vas a conseguir todo eso? ¿O crees que me vendería a ti? Estás loco, tío. Ay, entonces cree esto. No dejaré que te vayas si no lo eliges. O desapareces y vives, o te quedas y mueres. ¿Y qué esperas que haga? ¿Debería ponerme la soga alrededor del cuello? ¿Qué? ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos o simplemente es más fácil esconderse detrás de las muertes de otras personas? Yo me di la vuelta. La odiaba. Me odiaba a mí mismo. Esa elección, todo el legado que me quedaba. Respiré hondo, intentando recomponerme, pero antes de que pudiera, algo se rompió. Un movimiento rápido, un golpe sordo. La cuerda se enrolló alrededor de mi cuello. ¡Qué tonto! Pasó tan rápido que mi mente rechazó la realidad. Ella soltó un grito desgarrador y se abalanzó sobre mí. Los dedos de Soyeon agarraron el nudo, apretándolo lo más fuerte. Me empujó con todo su peso, sujetándome al suelo. Podía sentir cómo se retorcía el interior, cómo se me retorcía el interior por la falta de aire. Y entonces fue cuando me di cuenta. Ella realmente estaba tratando de matarme. ¡Mírame! Tú eres quien debería morir, no yo. Tú deberías sufrir, tú. Pero en lugar de romperse, de repente algo dentro de mí encajó. La voz, que había silenciado bastante tiempo, finalmente dijo algo. Basta. Dong-hyun, el que permaneció cuando todo rastro... ¿Qué? El que permaneció cuando todo rastro de humanidad desapareció. La agarré por las muñecas, al principio con vacilación, todavía luchando conmigo mismo. Entonces, más fuerte, tan fuerte, que oí el leve crujido del hueso. Y entonces me arranqué la soga del cuello. Ya no era yo mismo. Te di una opción, ahora vas de frente a las consecuencias. Me giré y la golpeé contra la pared. Mis dedos se cerraron alrededor de la cuerda, apretándola contra su garganta. Ella luchaba, arañaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus uñas arañaban mi piel, pero no me importaba. Absorbí el horror de sus ojos, horror que no provenía del miedo a morir, sino de darse cuenta de que en realidad tenía una opción. Pero era demasiado tarde. Lo lamento. En el interior, la voz de Jong-hee se elevó, débil y entrecortada, suplicando perdón. Pero Dong-hyun seguía apretando la cuerda. Siguió sujetando, siguió matando. Soyeon jadeó, y luego se quedó inerte en mis brazos. ¿La mató? Le ordené a señor Hyun que la llevara al lugar del concierto. Que pareciera un suicidio. Millón la siguió, ya que ella también estaba buscando la verdad, respuestas. Solo Lin estaba destinado a un destino diferente. No diría que fue mejor, pero al menos sigue vivo. Porque se convirtió en parte de un trato que desata otro escándalo dentro de la agencia. Además, a diferencia de las chicas, él nunca intentó profundizar demasiado. Tal vez simplemente estaba demasiado asustado para hacerlo. Dong-hyun hizo una pequeña pausa y luego continuó. Así fue cuando, por desesperación, la otra parte de mí decidió deshacerse de cualquiera que intentara hacer lo que Soyeon hizo. Por eso todos mis seguidores usaban el nombre Den, para que nadie pudiera arrastrarlo hasta la persona real detrás de todo. Pero después de que mi padre murió, y no quedara nadie para controlarme, las cosas siguieron empeorando. Y tal vez el otro yo podía haber tenido éxito si el verdadero yo no hubiera seguido abriéndose paso para corregirlo. Ahora estamos cambiando más rápido que nunca. No cada día, sino cada hora, incluso cada minuto. Dong-hyun notó que había dejado de escuchar en cuanto mencionó a Soyeon. Mi visión se nubló, como si una niebla me hubiera inundado los ojos. Hyun. Ella no merecía morir así, lo sé. O sea, pero tú la mataste. Una parte de mí lo hizo, sí. Pero la otra parte luchó para salvarla con todo lo que tenía. Ay, sí, Dong-hyun. Jong-hee, lo que sea, como te llames. Dong-hyun o Jong-hee. ¿Cuál es la diferencia ahora? Nunca te perdonaré. O, ¿cómo se supone que voy a perdonar solo a una parte de ti? ¿Cómo se supone que haga eso? Ya no importa. Te dejé ir demasiado lejos y ahora está enojado.
Mi mentor se giró lentamente y algo desconocido cruzó por su rostro. Un destello de otra mente, enterrada en lo más profundo de él. Dong Hyun, el verdadero. La parte que se aferra desesperadamente a la vida porque no puede desaparecer. Mientras subías hasta aquí, ya había dado la orden. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Le dije al señor Chu que filtrara tu secreto a la prensa. El verdadero esta vez. ¿Qué? El que corta más profundamente. El secreto por el que luchaste tanto por proteger. ¿Qué? ¿Cuál secreto? ¿Quieres quitarte todo lo que? Quiere quitarte todo lo que amas. Y a todos los que te aman. ¿Diste tú esa orden? Él lo hizo, pero usó mis manos para hacerlo. Te esforzaste mucho por seguir las reglas, obediente, tranquila, infaliblemente leal a la agencia. Nunca te involucraste con nadie. ¿Pero realmente pensaste que eso te salvaría? No te lanzamos simplemente ante el señor Nam, ¿sabes? Cada segundo fue planeado, todo para construir la narrativa que necesitábamos, para tomar solo unas cuantas tomas en el momento justo, para que el público pudiera ver exactamente cómo los adultos llegan a la cima, acostándose con los patrocinadores. ¿What? Deberías haber escuchado a los quienes intentaron desviarte de ese camino. ¿Qué? Al principio no me di cuenta de que estaba hablando en voz alta. Las palabras no salieron así como así, brotaron de mi garganta, no como una acusación, sino como un grito. Pensé que eras alguien en quien podía confiar, alguien real. Por el amor de Dios, aguanté hasta el final, realmente creí que no eras él. Dong Hyun se quedó paralizado y, sin embargo, algo en su interior volvió a cambiar. Di un paso adelante, un movimiento imprudente y estúpido. Sabía que solo dolería más, pero no pude contenerme. Tú eras a quien podía confiarle todo, incluso a mí misma, incluso la verdad. Y yo no, necesitaba que fueras la persona que creía que eras. Mi mentor dio un paso hacia mí vacilante, y cuando finalmente me alcanzó, no quedaba nada en sus ojos del hombre que era un momento antes. Enfrente de mí había alguien que se desmoronaba por dentro, alguien a quien no se le había permitido simplemente estar vivo durante demasiado tiempo. Dong Hyun se rindió. Cayó de una rodilla. ¿De una rodilla? Tomó mi mano como si fuera algo prohibido y presionó suavemente su frente contra el dorso. Se quedó allí como si estuviera rogando en silencio que le diera tiempo para regresar. Nunca fui digno, ni siquiera de una mirada fugaz tuya, y aún así me diste esperanza. Te reíste cuando todos los demás permanecieron en silencio. Me tocaste cuando otros retrocedieron como si estuviera enfermo. Me miraste a los ojos incluso cuando no soportaba mirarme a mí mismo. Y en algún momento del camino realmente creí que podía ser otra persona. No un monstruo. No en el reflejo de nuestro padre. No en una sombra andante. Sino solo un hombre a tu lado. Él levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la mía y había tanto calor que quemaba. Había tantas emociones en sus ojos que parecía que cualquiera de ellas podría haberme matado. Una parte de mí se enamoró de ti profundamente, perdidamente. Me duele tanto el pecho y durante mis noches de insomnio, cuando cerraba los ojos solo te veía a ti. Esa parte de mí se enamoró sin siquiera saber lo que significaba el amor. Y aún así estaba dispuesto a darte todo. Quería que supieras la verdad, que escaparas, que vivieras. Pero la otra parte de mí no es capaz de amar. Él solamente quiere. Él anhela, reclama y rompe. Esa otra versión de mí te desea hasta el punto de la locura. Jong-hee lo habría dado todo para ser alguien para ti. Pero Dong Hyun, él quiere que le pertenezcas, incluso si eso te destruye. ¿Qué? No entiendo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué es esto? Lo miré a los ojos y no pude distinguir quién estaba frente a mí.
Sí, es muy confuso esto. ¿A quién me sostenía la mano? ¿Quién temblaba de dolor y quién, en cambio, se deleitaba con mi miedo? Pero mi corazón lo sabía. Ambos eran reales. Y eso era más de lo que... Y eso era lo que más me aterrorizaba. Soltó mi mano, creyendo que ya no tenía derecho a sostenerla. Se levantó de rodillas, no para despedirse de mí, sino de la parte de sí mismo que aún recordaba como amar. Por eso me avergüenzo, especialmente de lo que estaba a punto de lo que está a punto de suceder. ¿Qué está a punto de suceder? Una vez le di a Soyun una opción: irse o desaparecer. Ha pasado más de un año y ahora aquí estoy de pie frente a su hermana. Pero esta vez la elección es diferente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres de mí? Tienes dos caminos, Quillón. El primero, saltas. Terminas rápido, limpiamente. Ya no tendrás que tener miedo. No tendrás que ver cómo otras vidas se desmoronan. Vas a desaparecer y contigo todo rastro también va a desvanecer. El segundo camino es destruir Edén. Quemarlo hasta los cimientos, toda la red, todo lo que está detrás de eso, incluyéndome. ¿Destruir? ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que quiero que elijas el segundo camino. Porque la parte de mí que aún está viva está rogando por la paz. Está cansado de ahogarse en la sangre y mentiras y de la inmundicia que se ha filtrado bajo mi piel. Pero otra parte de mí, la que es más fuerte ahora, te mira con odio. Es seguro que si desapareces, Eden sobrevivirá. Yo voy a sobrevivir y él va a sobrevivir. Así que, ¿qué escoges, Quillón? Has desbloqueado uno de los finales. Ok. Me quedé de espaldas a las ventanas panorámicas del ático. Seúl de noche se extendían de mí como un lienzo de terciopelo negro bordado con estrellas. Me llamaban, susurrándome promesas de libertad. Dong-hyun dio otro paso. La máscara congelada de Jonghyun comenzó a gritarse, dando paso a algo mucho más oscuro. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Su parte blanda y rota le cedía el control al gemelo furioso que llevaba dentro. Quillón, ¿sabes qué es peor que caerse? Solo una cosa: el aterrizaje. Me extendió la mano. Sus movimientos eran torpes y espasmódicos, su cuerpo atrapado en las garras de una guerra interior, una lucha a muerte. Solo un paso. Eso es todo lo que se necesita, y entonces sentirás alivio. Él no estaba en control, o mejor dicho, su cuerpo se desgarraba entre dos fuerzas. Una me empujaba hacia la salvación, la otra hacia el borde. Y justo en ese momento, el que quería mi fin estaba ganando. Los dedos fríos de Dong-hyun me rozaban la mejilla. Su otra mano se posó en mi hombro, como si quisiera acercarme ante el salto. Me estremecí y retrocedí instintivamente. ¡No! ¡No! ¿Lo sientes? No hay dolor. No hay más decisiones que tomar, solo un cierre. Se inclinó. La luz lateral lo reveló todo. El espasmo que retorcía su rostro, la contracción de su mandíbula, la oscuridad detrás de sus ojos. Algo inhumano parecía estar hirviendo bajo su piel. La oscuridad dentro de él agitó a la bestia, arañando por tomar el control y borrar la última parte que aún recordaba quién había sido Quillón. Serás como tu hermana, libre. Hizo un... ¿Qué? ¿Cómo? Se oyó un clic. Oh. Ella tomó su decisión, Dong-hyun. Vamos a destruir Edén. Ay, ¿dónde estoy yo? Mi-hyuk salió de las sombras con un arma apuntando al pecho de Dong-hyun, donde también podría estar latiendo el corazón de Jonghyun. ¡Esperen! ¡No le he besado! ¡Déjenme besarlo!, ¿ok? Dong-hyun se giró justo cuando las puertas detrás de Mi-hyun se abrieron con un crujido. Uno tras otro, entraron en la habitación, cada uno una vida que una vez fue retorcida por los hilos de Edén. Lia llegó primero. Ya no lo podré besar, ¿verdad? ¿Por qué? Se le había soltado mechándose del pelo recogido.
Tenía el rostro tenso, los labios apretados en una línea pálida, pero su determinación aún ardía en cada centímetro de su ser. Probablemente no me recuerdas. Tal vez ni siquiera sepas quién soy. Tuve que huir de tu padre para sobrevivir. Pero ahora estoy aquí para desfigurar tu rostro como una vez arruinaste el mío. Songhua la siguió, con la camisa arrugada y círculos oscuros bajo los ojos como moretones por demasiadas noches de insomnio. Lanzó una pequeña cámara al aire y la atrapó con una sonrisa. No fuiste tan cuidadoso como pensabas, Don Hyun. Especialmente no en la agencia. Ahí fue exactamente donde empezamos a buscar la verdad. Castiel dudó brevemente en el umbral antes de entrar en la habitación. Había una ligera sonrisa en sus labios, pero sus ojos ardían con los seños de furia contenida. Miró a Don Hyun, luego a mí. Deberías haber acabado conmigo desde entonces. Te habrías ahorrado muchos problemas. El último en aparecer en la puerta fue Dean, cojeando. Songhua intervino para sujetarlo. Estaba de pie frente a mí, desgastado por la vida, con la espalda recta y desafiante. Prueba de que no había sido derrotado. Tal vez valió la pena. Solo para arrastrarte hacia la luz. Maldita sea, esto se siente muy bien. Falta Do-hyun. Min-hyuk dio un paso adelante. El arma seguía apuntando directamente al pecho de Don Hyun. Ya no tienes el control. Déjala ir ahora. Nunca intenté controlarla. Solo intentaba ayudarla. Mientras que el otro lado de mí todavía sueña con eliminarlos a todos. Los dedos de Don Hyun se apretaron alrededor de mi muñeca. Luego de repente di un paso atrás, tirándome hacia la ventana. ¡Ah! ¡No! Justo más allá de la barandilla, el abismo se abría de par en par. El punto sin retorno. Si es así, me voy a deshacer de ella yo solo. Antes de que pudiera reaccionar, me jaló bruscamente hacia él. ¡Min-hyuk, dispara! ¡Dispara, tonto! No, no lo hagas, o le darás a Hee-yeon. Yo me tambaleé, apenas manteniéndome de pie. ¿Qué va a pasar? Pero su brazo ya me había agarrado por la cintura. Me giró para que él lo mirara, listo para caer conmigo. Oye, psicópata, olvidaste algo, un pequeño regalo mío. Una figura apareció en la puerta. Era Do-hyun. ¡Ah! Entonces fue cuando todo encajó en él. Una amargura floreció en él, aguda e insoportable. Do-hyun no se apresuró a avanzar. No levantó una mano, simplemente se quedó allí observando. Dolido, pero sin juzgar. Luego habló. Jong-hee, detente. No necesitas su muerte. Sus palabras eran suaves, pero en su voz había más poder que el arma de Min-hyuk. Metió la mano en el último lugar dentro de él, donde aún sostenía algo humano. Su tono era casi gentil a pesar de que su amistad se había agotado hace mucho tiempo en sangre y mentiras. Pero eso fue incluso suficiente. El agarre de Don Hyun en mi muñeca se aflojó ligeramente. Una pequeña chispa de su otro yo brilló en sus ojos oscuros. La parte de él llamaba Jong-hee. La parte que aún sabía temer, arrepentirse de amar. Yo no dudé, agarré su brazo y lo puse para volver a ponerlo poder a mi favor. Se escuchó un crujido agudo, como un cable roto. La bala se clavó en la pierna de Don Hyun. ¡Espera! Su cuerpo se sacudió y su agarre se dio por completo. Colapsó sobre una rodilla. ¿Una rodilla? Agarrándose la herida por instinto. Me tambaleé hacia adelante, agarrándome del marco de la ventana. Eso fue lo único que evitó que me cayera. Don Hyun levantó la cabeza lentamente, inestable. Jong-hee, ella está aquí con nosotros. No la arrastres al pozo en el que ya has caído. Ya has probado tu punto. Lo probé. Min-hyuk sostenía el arma, pero sus ojos estaban fijos en mí, no en nuestro enemigo. Extendió su mano y dio un paso adelante, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. No, no. Estás viva. Don Hyun inclinó la cabeza, como si intentara darle sentido al dolor, y susurró con una sonrisa torcida.
que han encontrado todas las piezas? Soy el patrón en este maldito vitral. Yo me arrodillé al lado de él. Tienes razón. Eres el último fragmento. La pieza final. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, resonando en la fachada del edificio. La verdad había salido a la luz. Se había acabado. It's over. Ha rendido suficiente evidencias de rompecabezas para acabar con Eden y con quienes trabajaron con él. Colecta todas las piezas de rompecabezas para enfrentarte a Eden. 150, perfecto. Ajá. Pero justo al final, cuando todo parecía que estaba dicho y decidido, la puerta se abrió de golpe de nuevo. Dios mío, ¿ahora qué? En la puerta estaba Madame Park. Ella entró y detrás de ella, bajo la luz estroboscópica de las pálidas luces del techo, llegó una ola oscura. La gente, aquellos a quienes, hasta esa noche, nunca se les había permitido hablar. La luz pulsaba de forma desigual, oscilando entre revelar sus rostros con un brillo frío y estéril y cubrirlos con la sombra. En ese ritmo irregular, los detalles brillaban. Círculos de un azul profundo bajo los ojos cansados. Cicatrices recientes, moretones oscuros como el carbón que florecía justo encima de sus cuellos. No hablaron, simplemente entraron. Mujeres con rostros hundidos y hombres que una vez brillaron de energía. Nunca había visto tantos ojos tan vacíos y huecos. Ojos que reflejaban no solamente sufrimiento, sino la fuerza de quienes habían sobrevivido contra todo pronóstico. Una joven con una cicatriz en la clavícula se aferraba a las mangas, intentando ocultar algo más profundo que las simples heridas físicas. Quizás todavía tenía miedo, pero vino de todos modos. Detrás de ella caminaba una cantante. Sí, como sea. Sí, vamos a lo interesante, ¿vale? Ajá, muchas víctimas de Eden. Madame Park caminaba frente al grupo, con la cabeza en alto. En sus manos había una carpeta envuelta en cartón descolorido, con los bordes desdichados y las esquinas rotas. Lo sostenía con fuerza como si fuera como una barcata. Dentro, testimonios, pares de contratos, recibos ilícitos, transferencias bancarias secretas, cheques y direcciones. Todo lo que el club había escondido tras su denso velo estaba allí expuesto, en ese modesto pero mortífero archivo. La verdad. Dong-hyun miró hacia arriba y vio a las mismas personas cuyo dolor una vez alimentó el Edén, y justo entonces, en cada uno de sus rostros, vio un reflejo de lo que había hecho por sí solo. ¿Todos ustedes están aquí por ella? No podía creer que alguien hubiera logrado reunirlos, para conmoverlos, para guiarlos, unirlos. Madame Park se acercó. Sí, porque parte de ti que todavía es capaz de perdonar. ¿Qué? Por la parte de ti que todavía es capaz de perdonar. Una vez me dejaste ir. ¿Te vas a arrepentir ahora? Tú tomaste lo que no era tuyo. No debiste haber hecho eso. Pero en vez de atacar con furia, en lugar de cargar hacia adelante, dio un paso atrás. Ve, te daré una ventaja. Uf, qué alivio, ¿eh? Esa noche podrías haberme destruido, allí mismo en la agencia, pero me dejaste ir. Dong-hyun, ¿quieres que esto termine? La gente detrás de ella formaron un círculo cerrado. Acorralado, Dong-hyun se cubrió la cara con ambas manos, pero no las manos de un hombre, sino las de un niño, dándose cuenta finalmente del coste de silencio de todos los demás. Eden había llegado a su fin, y para estas personas, un comienzo largamente esperado finalmente había llegado. Gracias a la ayuda de la manager, las víctimas van a testificar contra los patrocinadores del club. Les diste una oportunidad de empezar una nueva vida. Dios mío, ¿qué? Ok, no me he besado con Dong-hyun, pero según yo tengo una muy buena relación con él. O sea, acabo de confesarse hacia mí.
Debería haber un beso, ¿no? Al menos en el siguiente episodio. Si no, les voy a dar una estrella en el último capítulo. Y miren, ¿ven? Si no hubiera partido el capítulo, este video hubiera durado 3 horas. Eso es criminal. Pero bueno, nos vemos.